Esto es a lo que nos tenemos que enfrentar todos los días, pero estas son más o menos las carreteras en donde Paula tiene que conducir. Camiones por el lado, todos pitan. Nos encontramos en Guinea Conakry y esta vez nuestra ruta nos marca el camino hacia la costa. Así vamos. Nos quedan aproximadamente 150 kilómetros para llegar y queremos hacerlo hoy. ¿Verdad, Trello? A pesar de la dificultad de las carreteras, esperamos encontrar algunos tramos que mejoren un poco el avance. Vamos para arriba, Congo, yeah, uy. Te vienen más huecos, ¿eh? Ya están aquí. Después de superar el infierno de Conakry, necesitábamos buscar un lugar tranquilo. Estáis viendo, por un lado vienen coches, no puedo meterme por el mejor lado que estaría en el otro lado, así que tengo que ir despacito en primera para poder esquivar los huecos que lógicamente hay por todas partes. Así que aquí da igual por donde te metas, de izquierda, derecha, centro, invadiendo el carril contrario. Aquí no hay ley, no hay norma, ¿vale? Solamente lo digo para los más curiosos que dicen, ¡ay, no puedes hacer eso! Pues sí, hijo, sí, o hija. Hijo, hija, sí se puede hacer eso. Puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana para poder no maltratar a tu vehículo. Lo hacen las motos, lo hacen los camiones, lo hacen los coches, lo hacemos todos. Las personas, las vacas, las cabras, todos en este hábitat convivimos con las mismas normas. La única norma que hay en la carretera es que no hay norma. Sí, aquí es así, tal cual dice Paula, sálvese quien pueda. Todo el mundo conduce con una gran armonía, eso sí, excepto los camiones, cuando se le pincha una rueda y hay accidentes, que Dios no quiera, ni nos oiga. Mira, sí. mira, hay que ir con cuidado. Y te rozan, o sea, que te pasan rozándote. Sí. Hueco. ¡Oh! Te lo dije. Ya, pero no pasa nada porque mira, no lo he pasado mal. Y la paciencia es la gran virtud del viaje. Mira, la mujer con el machete. Dios mío, con el hacha. Me pilla eso por la noche y salgo corriendo. Adiós. Del 1 al 10 vamos a poner Guinea Conakry de simpatía un 9,5, raspando el 10. La gente de Guinea tiene una sonrisa muy bonita. Volvemos a los baches. Esto es un poquito sí, un poquito no, un poquito sí, un poquito no. Por eso decimos lo de la paciencia, porque aquí no puedes ir todo el trayecto rápido, a no ser que quieras destrozarlo. Y nada, ahí está la mujer lavando en el río, normalmente es lo que se hace. Están allí lavando en el río, lo muestro un poquito por aquí así. Eso es río, todo lo que está allí. Y mirar los huecos. Estoy tan pendiente de la conducción que me tengo que perder todo. También en la parte donde estamos ahora, que estamos pasando, se empieza a observar el verde intenso. Mirar, que es lo que quiero hablar. Las palmeras. ¡Qué guapo! Por favor, qué bonito. ¡Qué contraste! Despacito, que es lo que le digo yo a Paula. Venga, cruza. Mirar así, hay que cruzar así. Y ahí van 3 y 3, 6, 7, 8 personas, ¿ah? Toda la parte donde estamos entrando ahora, que es la parte costera de Guinea Conakry, la carretera está mala. Hay una parte asfaltada y luego ven que es puro bache y bache por todos lados y hueco por todas partes. Se empieza a notar una gran diferencia también en el tema de toda la parte natural. Si nos encontramos esas playas con las palmeras. Tenemos que atravesar un puente, pero antes nos toca esperar. Y en esa espera, la vida sigue a nuestro alrededor. Uy, cola, claro. Me pensé que estaban parados. Están parados relativamente. Ah, vale, es una cola. Merci. Las mujeres de las aldeas trabajan vendiendo plátanos, barritas de sésamo y otras frutas típicas de la zona. Porque algo que vamos descubriendo en Guinea es que cada región tiene su propia abundancia. En unas zonas predominan unas frutas, en otras cambian los colores, los sabores y hasta la forma en la que la gente sale al camino a vender lo que la tierra les da. ¿Combia? 1.000 francos. 1.000 francos. Es así. Oh, mirar. Ahí está el río. Este es el río Congo. Como ven, los puentes que estamos cruzando apenas tienen espacio para un solo coche. Así que toca esperar el turno, avanzar despacio y confiar en que todo salga bien. Un poco del talado, ¿no? ¡Qué miedo! Voy a pasarlo rápido. Otro puente. Claro, son los puentecitos que están sobre el río, ¿vale? Porque recordar que toda la zona que estamos pasando es zona de río, de agua.
Ahí ya está la gendarmería, como siempre. Y como hacemos siempre, toca poner nuestra mejor sonrisa. Bonjour. Están todas las mujeres, las niñas y los niños lavando allí abajo en el río. Es una de las cosas que vemos continuamente en Guinea, porque viven con los recursos de la naturaleza, la mayoría de las familias. Estamos cruzando el río Pongo, un río que desemboca en el Atlántico y que forma parte de una de las zonas de manglares más importantes de esta costa de Guinea. Pero este río no solo lleva agua, también lleva historia. Durante siglos, estas orillas formaron parte de rutas comerciales hacia la costa y también de una de las etapas más oscuras, la trata de personas esclavizadas. ¡Chao! Esta de aquí es tan simpática, de verdad, que asombra. Creo que me está picando un mosquito de ahí abajo todo el rato, coño. La puta se está alimentando de mí. Y toda esta gente está esperando para cruzar el puente del que nosotras venimos ahora, que acabamos de cruzar. Vamos a ver si conseguimos una casa de cambio, porque ya estamos caput y hasta el día 21 no tenemos money como tal. Tengo unos euros de reserva que son 45 euros. Estamos en la búsqueda de un lugar donde cambiarlos para que podamos subsistir estos 6 días que quedan para cobrar nuestro pago mensual. Aunque tenemos bloqueada la monetización de Facebook, suponemos que el próximo pago nos corresponde porque fue generado antes del bloqueo. Así son los pueblitos costeros. Aquí vas a poder cambiar seguro con todo este tráfico. Hombre, si ya está un veterinario, dice cabinet veterinario. ¿Ah, sí? Para Sí. las cabras y las vacas. Seguro. No ha habido suerte y no hemos encontrado ninguna casa de cambio, así que no nos queda otra que continuar. Como ven, el decorado ya ha cambiado bastante. Casi todo palmeras y todo verdecito. Se nota que nos estamos acercando a la playa. ¿Y cómo será la playa de Guinea Conakry? Tengo mucha curiosidad. Todo se vuelve más verde, empiezan a aparecer más palmeras y el ambiente se siente cada vez más tropical. La costa está cada vez más cerca. ¿Has metido cuarta por primera vez? Por primera vez en Guinea Conakry meto cuarta. Paula está que no puede con su vida, le No, duele todo, es que absolutamente todo. Me he puesto mal los cojines y cuando me los pongo mal te la... Nos estamos acercando donde tenemos que ir a cambiar lo único que tenemos de dinero. De camino, encontramos un pequeño pueblo donde por fin parece haber un banco. Estamos intentando cambiar euros en francos, pero la oficina está cerrada. Mirad. Completamente cerrada. Ahora mismo nos están llevando a cambiar los eurillos que teníamos, que nos está costando un poco conseguir. El chico que ven en la moto nos ha traído amablemente hasta este lugar para intentar cambiar dinero. Una vez más, alguien aparece en el camino justo cuando más lo necesitamos. Y eso en esta ruta vale muchísimo. Bien, aquí nos traen para cambiar los eurillos. Sí, no son muchos, así que... Y ahora, entre un idioma que no entendemos, Atrello expectante y un montón de niños alrededor, vamos a ver si conseguimos cambiar un billete de 50 euros a francos guineanos. Fote es una palabra que vamos a escuchar una y otra vez por toda Guinea Conakry. Significa ¿Estaba bien? blanco y es una de las formas en las que nos llaman al vernos pasar. He perdido 8 euros, que ahora mismo me importan mucho 8 euros, la verdad. Porque solamente teníamos 50 euros y hemos perdido 8 euros, con lo cual, en fin. Paramos para comprar pan y para comprar una manzana para Paula, que está mala del estómago como siempre. Ya todos lo saben que ella se pone muy mala del estómago Pero siempre. si solo me he puesto mala 4 veces. 4 o 5. Se pone mala del estómago, pero porque no hace caso. Entonces se pone mal y quiere comprar huevos duros. Le digo que no. Quiere comer pescado de la calle, marisco, vio los langostinos a que tienen allí. Mira, tanto como secan la ropa. Secan la ropa en la calle, en el río. La verdad es que se hace bastante los kilómetros, el camino es largo, son muchas curvas y el estado de la carretera, Micrófono. el estado de la carretera pues no ayuda. Entonces queremos decirles que ya estamos más cerca, estamos entre lo verde y un palmeral, entonces el calor no es tan insoportable, hay cierto fresco. Me duele todo. Mirar, ahí lleva toda la casa, va pitando. Atrello va bien, iba en la ventana todo el rato, ahora la policía, la gendarmería quería quedarse con él. ¿Verdad, Atrello? Mirar este pedazo de camino que nos está llevando hacia la playa, hacia la playa de Guinea. ¿Qué nos encontraremos por aquí? Pues vamos a ver. Tiene No muy lo buena sabemos. pinta. Tiene muy buena pinta. Acabo de ver un aviso, una de estas advertencias que te ponen en la carretera de que pasan los chimpancés, de advertencia que cuidado que cruzan la calle. Y desde eso estamos las dos, no les puedo explicar, intentando mirar. A ver si vemos algo de algún chimpancé, pero es que mirar esto todo tan verde, tan espectacular. Son mangos, ¿sabes? En los árboles.
Es una mata de mango. Ah, pues. ¡Mucho padre! No, es broma. Madam, thank you. Nada, es ok. Atreyu. Me encanta porque se están haciendo fotos. ¿Se ve? ¿Ya? Sí. Ah, sí tienes. Bueno, déjale que se hagan 4 fotos. cebollas. Que están muy contentos. Vale. Agua. Como en el camping no necesitamos agua para bañarnos, ni fregar, ni nada. Solo para beber. Solo para beber. Lo que tenemos está genial. Y he negociado mis 4 cebollas muy bien. ¿Sí? ¡Wow! ¿Cuántos ¡Agua! ¡Merci! ¡Agua! ¡Adiós! ¡Au revoir! ¡Adiós! ¡Au revoir! Estamos entrando por un poblado que nos hace desviarnos hacia la playa. Y mirad qué maravilla. Han venido todos los niños corriendo y estamos atravesando justo por el medio. ¡Bonjour! Ellos están felices de vernos, nosotros también, de entrar por aquí. La primera vez que entramos tan adentro con un pobladito. ¡Adiós! ¡Bonjour! ¡Hola! ¡Bonjour! Buenos días, un día más aquí en Guinea Conakry. Esta vez estamos en un camping. La primera vez que vamos a bueno, no es un camping, es como una villa, como una especie de hotelito con habitaciones y luego pues puedes estar, hay unas hamacas, tienes chocitas, puedes venir con tu moto y acampar aquí directamente con tu tienda de campaña, como están aquí unos motoristas que hemos coincidido, y luego estamos nosotras y hemos aprovechado a lavar toda la ropa, como estáis viendo, mirad, todo lo que teníamos, las cortinas, las mantas, la ropa, absolutamente todo. Llevamos toda la mañana, toda la tarde, todo el día de hoy limpiando, pero esta vez un poquito más a fondo, porque hemos tenido uno de los peores momentos del viaje. Para nosotras ha sido la cosa más desagradable de todo el viaje. ¿Os gusta mi trenza? Me he hecho una trenza, pues lo que os lo voy a contar ahora. Me voy a sentar aquí y voy a hablaros. Ayer por la tarde llegamos aquí, montamos todo el chiringuito y fuimos para la ducha. Primero me fui yo y luego fue Georgina. Cuando volvió Georgina estábamos tranquilamente montando el campamento y hasta ahí todo bien. ¿Qué ocurrió? Que en un momento dado Georgina me dice: mírame una cosa que tengo aquí, que es que parece como que es un lunar o no sé, tengo como una costra y me molesta. Y en ese momento pues dejo todo lo que estaba haciendo y voy a ver qué tiene ahí, ¿no? Pero además fui de una forma muy natural, como diciendo, no tiene nada, o sea, no pensé en nada. Y cuando vi lo que tenía, tengo que revivirlo otra vez, es espantoso, sobre todo para las personas que tienen fobia. Inmediatamente, en cuanto me hizo así, lo vi claro. Eso no es un lunar, eso no es una costra, eso es una garrapata. ¡Qué asco, por favor! Lo odio, lo odio, lo odio. Y diréis, me da tontería, ¿no? Estáis en África, ¿qué esperabais? Pues sí, estamos en África, pero no esperas a tener una garrapata incrustada en tu cintura llena de sangre y ahí cogiendo forma, ¿sabes? No lo esperas. Cogí las pinzas, me acerqué a ella, a la garrapata, cogí la garrapata y sé que tengo que sacarla suave y firme, con lo cual, como cuando sacas un pelo que no quieres que te duela y lo sacas así, bueno, pues así. Con lo cual, cogí la garrapata y hice... Me costó muchísimo sacarla, pero salió entera. No se quedó ni la cabeza ni nada, que era lo que yo quería. Cogí un tupper, la metí, cogí un mechero y la quemé. Y la garrapata hace... y se quema, ¿vale? Hasta ahí bien. Garrapata muerta y la preocupación a flor de piel, porque ya sabéis que las garrapatas son portadoras de enfermedades. Le echamos alcohol, yodo, desinfectamos, la herida la verdad es que parece bastante bien. Pero esta mañana nos levantamos, yo le dije, bueno, no pasa nada, buenos días, pues animándola y quitándole un poquito de tensión y de carga, ¿no? Y en ese momento me da por mirarle un lunar que tiene aquí y en ese momento que veo la verruguita, no estoy viendo la verruguita, estoy viendo una garrapata enorme.
Fue espantoso, porque en cuestión de un segundo se me vinieron 100.000 cosas a la cabeza. Primero, que no me vea la cara de terror para que no vuelva a pasar por ese momento de pánico y de bajón de tensión y de infarto, porque en ese momento lo único que te dan es un infarto. Que hostia puta que tengo que volver a decirle que tiene una garrapata y en el cuello y por la mañana, al día siguiente, después de todo. Y por último, se me pasa a la cabeza que tengo que ir a por las pinzas echando leches y tengo que otra vez enfrentarme a mi fobia. Bajé corriendo las escaleras de la tienda a por la pinza, no la encontraba, me relajé, le dije a Georgina, no pasa nada, tranquila, todo va a salir bien. O sea, otra vez Georgina llorando, horrible, horrible. Y esta garrapata era enorme. Había chupado toda la sangre que podía chupar, y con lo cual volví a coger el tupper, volví a coger el mechero, saqué completamente íntegra de nuevo. Esta vez no me costó tanto, salió bien, creo que es porque ya le chupó todo. La volví a meter el tupper, la quemé, soltó, hizo y murió. No creo que tengan ningún efecto secundario de nada, porque de verdad que yo creo que estas garrapatas son de campo, y aunque sean de campo, ya sé que pueden estar mal, pero donde hemos estado se ve bastante bien. Las vacas, las cabras, se ven animales que están con buena salud. No hay por qué preocuparse hasta que no pase nada. Quería compartir esto con vosotros para que, bueno, pues las personas que vayáis a este tipo de lugares tengáis cuidado y sepáis que hay muchísimas y que son insectos muy pequeños, pero son el gran enemigo del viaje, y los mosquitos también. Yo estoy llenita de picaduras de mosquito, eso también conlleva malaria, así que estamos en revisión las dos, tanto por los mosquitos como por las garrapatas. Tenemos 15 días de margen, entre 15 y 20 días, que es cuando empiezan los síntomas, así que vamos a cruzar los dedos y que todo esté bien. La aventura es la aventura, pero está siendo una dura aventura. Os voy a mostrar a Georgina para que veáis cómo está la pobre. Mira, vamos por aquí. ¿Qué tal? Bien. Aquí, Garrapatucci. ¿Cómo estás? Horrible ha sido la experiencia, ¿no? Terrorífica. Bueno. Hoy no estoy de mucho ánimo. Ánimo así. Pero bueno. Ahora estoy haciendo una pasta. Estoy esperando que hierva el agua. Eso sí, cocinar sigue cocinando, ¿eh? No me siento... A ver, o sea, ha sido una experiencia muy mala, muy fea. Y tengo las marcas y eso, pues lo tengo por ahí, ya se los mostraré. Ay, vamos a mostrarlo por aquí. La primera. Aquí tenemos la de esta mañana, que yo pensaba que era esto y me confundí con esta de aquí. Pero tiene muy buen color, como estáis viendo, nada importante. Y luego la otra la tienes aquí. Ahí está. Estáis viendo que tiene un color fabuloso, así que pues nada del otro mundo. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, ha sido un momento de crisis horrible. Así que nada, pero bueno, es lo que hay. En este tipo de viajes pues pasan cosas, y ahora pues me ha pasado eso. Y espero que no tenga más por ningún lugar. Es que no, ya no. Primera vez que me pasa eso, y la verdad es que no se ven y no pica, o sea, no pica, no sabes que tienes allí algo así. Entonces imaginar el impacto, y más que estás en África, da igual, pero se te bajan un poco las ganas de todo, porque claro, ahora hay que esperar y tener más cuidado. Ya está, tener más cuidado con Atreyu, con los sitios donde nos metemos, en fin. Ya está. Hoy tendremos que tomar una decisión importante, si seguimos adelante con la ruta o si nos regresamos. Y por supuesto, si nos estás acompañando en este viaje por África Occidental, no olvides suscribirte, es una forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creando este contenido maravilloso para ustedes y para todos los que nos están viendo. Mientras tanto, hemos ido compartiendo pequeños momentos con la gente de la aldea. Los niños de la aldea, cada vez que nos ven, lo convierten todo en una fiesta. Corren, saludan, se ríen, nos acompañan por el camino y sin saberlo nos hacen olvidar por un rato los malos momentos. Nos llenan de alegría justo cuando más lo necesitábamos. ¡Qué bonito, por favor! ¡Espera, que me pongo aquí!
Qué bonitos son. Chao. Ay, por favor, es que no me lo puede ser tan, no puede ser tan preciosos. O sea, qué cosa más bonita. Estos momentos son tan preciosos y tan increíbles de que estamos viviendo en África. Y han habido muchos momentos así en el viaje, pero no los hemos podido grabar por eso mismo, por respeto y por quedarnos también nosotras con esos momentos que son únicos. Pero este queríamos grabarlo, os lo queríamos regalar como algo muy bonito y especial. Y para que veáis simplemente cómo son los niños aquí en África, sobre todo a partir de Senegal y de Guinea. Estamos recordando en Guinea Conakry, un lugar donde nos han dicho siempre que es peligroso. Es el lugar donde más seguras nos hemos encontrado hasta el momento de todo el viaje. Desde que hemos llegado a Guinea Conakry hemos dormido por libre. Hoy es día 17 de marzo, quiere decir 14 días que entramos al país. Hemos dormido por libre, excepto estos 2 últimos días. Mirad el sitio donde estamos. La aldea está ahí al fondo, ahí. Y nosotras estamos allí, en ese pequeño Tombolilla Village, se llama. Sí. Es como una mujer francesa que ha levantado esto aquí y ahora lo llevan pues gente de la aldea y bote. Y vienen más niños. La playa la tenéis ahí al lado. Vamos después a conocerla. Sí. Buenos días. Pues nada, donde estamos nosotras es donde están esas palmeras que se ven allá al fondo. Y ahora nos vamos a ir a la playa a conocer, bueno, ya la hemos conocido, pero ahora nos vamos a ir a dar una caminata hacia una playa que está un poco más lejana y todo el contraste Están rompiendo las olas en mitad del mar, o sea, no en la orilla, sino a lo lejos. Este es el camino y como ves, una de las cosas que adorna toda esta preciosidad de paisaje es la basura. Hay toneladas, kilos, montañas de basura. No se los digo, o sea, se los vamos a mostrar. Les vamos a mostrar la cantidad de basura que hay. En esta playa que estáis viendo no me meto ni aunque me paguen. ¿Por qué? Porque está llena de basura, además se ve a lo lejos que está lleno de troncos, o sea, esta playa es meterte, pues digamos que sería con mucha probabilidad de que salgas con alguna cosa incrustada en tu piel. La verdad es que como hemos venido antes hemos visto que estaba toda la playa retirada y hoy hay marea alta y cuando vimos la playa retirada se ve que hay bastante mierdusqui, basurilla. La marea está alta. Está Paula hablando de comida, por supuesto. La marea está alta. Viendo lo que vamos a cocinar porque no tenemos camping gas y ahora no podemos comprar nada para cocinar. Sí, se nos ha acabado el gas. Esa es nuestra peor pesadilla. Pero bueno, vamos a solventarlo. El tema es que donde estamos tampoco hay mucha variedad de cosas, pero quiero decir, en la zona donde estamos no se encuentra tampoco mucha fruta. Aquí no hemos visto en esta parte. Pero bueno, creo que es porque estamos un pelín más escondidas de este lado. Hay una mata de mangos enfrente de donde estamos, así que está lleno de mangos. Podríamos robar unos cuantos. Y si nos dicen algo, nos hacemos las suecas. Ay, no se podía coger de eso. Claro, pero hay uno que está bien, los demás están verdes. Pues nada, cogemos unos cuantos verdes si están grandes y ya se van madurando en el camino. Exacto. Mira este. En el helecho, es que él escoge sitios así especiales para cagar. Muy bien, Atreyu, muy bien. Aquí tus fans están mirando tu parte más íntima. Si él supiera que todo el mundo le va a ver cagar, creo que nos odiaría. Como no lo sabe. Pues nada, este es el caminito un poco más limpio, este sí, está mejor, más cuidado, vamos a decirlo de esa forma. Y está todo así rodeadito de palmeras, pero es verdad que el tema de la playa... Playas de Guinea Conakry, seguro que hay muchas bonitas, pero hay muchísima basura. Demasiada. Muchísima. Una barbaridad, o sea, no os hacéis a la idea. Sí es cierto que no tienen recursos para esto. Ellos mismos queman su propia basura, pero hay tanta, que las acumulan en montañas y luego las queman,
que se hace visualmente un poco fuerte, pero lo que yo creo que es básicamente eso, acumulan y queman. Hemos recorrido miles de kilómetros. Atravesamos España de punta a punta, recorrimos Marruecos durante 3 meses, cruzamos el desierto del Sáhara, atravesamos Mauritania, cruzamos Senegal y llegamos hasta la mitad de Guinea-Conakry con nuestro modesto Volkswagen Escarabajo del año 71. 2 mujeres con su hijo perruno intentando cumplir un sueño, llegar hasta Sudáfrica. Pero recorrer África con un presupuesto tan bajo no es solo una aventura, también es una hazaña de resistencia, de supervivencia y de tomar decisiones muy difíciles. Y hoy, muy a nuestro pesar, tomamos la decisión que nunca quisimos afrontar, la decisión de volver. Sí, queridos amigos de internet, tenemos que poner fin a esta etapa del viaje, no porque queramos rendirnos, sino porque ahora mismo es la decisión más sensata. Nos toca enfrentarnos a otro gran reto, regresar. Y aunque volver también será una aventura, no sabemos qué nos espera en el camino, pero sabemos algo, lo dimos todo, lo intentamos todo, y aunque esta no es la decisión que más deseábamos, es la que hoy necesitábamos tomar. Estos son los ánimos de cuando sabemos que ya no podemos continuar. Así estamos hoy. Estamos recogiendo todo el campamento. Un momentito, vamos a lavar esto rapidito para llevarnos todo limpio. Tengo una especie de sensación rara en el cuerpo. Vamos a quitarnos los malos pensamientos de la cabeza, los miedos, y ya con eso pues lo tenemos. ¿Qué tal la ducha? Muy bien. ¿Sí? Tenía que aprovecharla porque como no vamos a tener otra ducha. No. Ya de duchas a saber ya cuándo. Cuando estemos en Senegal, quizás. Sí. La, ra, ra, ra. Es verdad que no vamos a tener un baño, una ducha como la de ahora en unos cuantos días, por no decir quizás más de una semana. Entonces, pero si nos podemos asear, vamos bañándonos, la tubería está llena, tenemos agua, hay ríos, así que pues nada, vamos así, pero una ducha como hoy, por eso pues estábamos aprovechando estas duchas everyday y hoy el último día. Y bien, familia de internet, seguramente se estarán preguntando qué vamos a hacer ahora. Aunque nuestro viaje por África ha llegado a su fin y toca regresar, hemos tomado una decisión. No vamos a volver por el mismo camino por el que llegamos. Hemos decidido regresar por un lugar que apenas aparece en los mapas, un antiguo camino utilizado por vehículos 4x4 que atraviesa el interior de Guinea, cruzando aldeas remotas y cientos de kilómetros de pistas de tierra. No sabemos en qué estado estará, no sabemos si Congorocho será capaz de superarlo. Y eso solo puede significar una cosa: la aventura acaba de ponerse interesante otra vez. Merci beaucoup. Thank you very much for everything. Thank you so much. Thank you. En agua. Y estos son los 2 chicos, Mohamed y Musa. Eran, vamos, súper majos. Se han portado con nosotras genial todos, la verdad. Con Bolivia. Y ahora sí cogemos carretera, que bueno, toda la carretera es de tierra, ya verán. Y ahora sí. Estoy robando. No, está todo ya sacado para las telas. Antes de despedirnos de Guinea, queremos llevarnos un recuerdo muy especial. Queremos comprar algunas de esas telas africanas tan coloridas y típicas de esta zona. Un pequeño pedacito de Guinea para llevar con nosotras. Y queremos mostrarles un poco cómo se vive en estas zonas. No desde fuera, sino de la forma más cercana y real posible, para que puedan conocer mejor este país, sus calles, su gente y todo lo que nosotras estamos viviendo mientras lo atravesamos. Así vive mucha gente por esta zona de Guinea, entre casas sencillas, caminos de tierra y mucha vida en la calle. También hemos notado que cuanto más nos acercamos a la costa, las construcciones empiezan a cambiar. En el norte del país vemos muchas chozas de paja y aldeas más tradicionales. Aquí, en cambio, el paisaje es diferente, las casas cambian y la forma de vida también se siente distinta. Eso sí, los niños son una auténtica maravilla. En cuanto nos ven pasar, empiezan a saludarnos, a despedirse con una sonrisa, a correr detrás del coche y a intentar chocarnos la mano. Es imposible no devolverles el saludo. Tienen una alegría y una espontaneidad que contagian. En los pocos días que hemos estado aquí, ya hemos hecho algún lazo de amistad y se siente el cariño y la tristeza al tener que partir tan pronto. Por aquí somos toda una sorpresa y un show para ellos, un entretenimiento al que observar. Pero estamos yendo a buscar las telas que se nos han metido en la cabeza que tenemos que encontrar y somos muy cabezotas.
encontrado las telas y tenemos que negociarlas. ¿Qué ha pasado? Creo que vamos a ver si ahora no me dicen otra cosa. Vale, si no te dicen nada hemos conseguido la tela, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a ver, 3 por 10, 3 por... Bueno, vamos a ver si es que no me ha 3 timado. por 80. Sí. Ahí están los niños que están mirando a Trello de mucha curiosidad y no se acercan porque tienen un poquito de miedo. ¡Las ha comprado! ¡Las ha comprado! Merci. ¡Las has comprado! Bien, telas conseguidas. Ponemos rumbo al interior de Guinea para atravesar esos caminos que no tenemos idea de cómo serán, ya que no salen como rutas principales, ni siquiera como una ruta. Aunque como ven, de momento vuelve un poco más el tráfico y el caos. De momento no hemos conseguido cambiar dinero, pero tenemos la esperanza de encontrar una casa de cambio antes de adentrarnos en el interior de Guinea. Porque una vez dejemos atrás esta zona, no sabemos si volveremos a tener esa oportunidad. ¿Encontraremos dónde cambiar dinero? ¿Conseguiremos atravesar el interior de Guinea con Congorocho? No sabemos qué nos espera, pero una cosa está clara, la aventura acaba de subir de nivel. No se pierdan el próximo capítulo y gracias por acompañarnos. Ahí hay un Western Union. Te tengo que dejar sola. A ver si puedes cambiar. Hello. Hello, how ¿Cómo are you? estás? I'm good. Fine. How's everything? Ah, speak English. speak English. Nice. How are you doing? Muy bien, good, very good. It's fine. I'm from Spain. Okay. Your name? What's your name? My name is Sheku Gane. Sheku. Seku. Guinea is amazing place. It's good. It's very nice. Yeah, The thank people. you. A ver, creo que me está, si no me equivoco, un mosquito, te lo juro, no es broma. Me está picando un mosquito y no es coña. What's wrong there? Ah, a mosquito. Mosquito. You know the mosquito is not good. You have to dress up properly because the mosquito sit on your body. Uh-huh. It's not good. Skin, you know, malaria is very dangerous. Africa here, there are a lot of mosquito, especially Guinea here. I know. So you have to dress up properly. When the mosquito come, you sit down like this kind of trousers and yeah. long set shoes. Of course. That's what is good. Thank you so much. Alright. Thank Sí. you. Thank you so much. Qué majo es. Es que me está picando, mira. 1, 2 y ya me ha picado. Así que ahora cruzar los dedos de que no tenga malaria el mosquito.